Esta es una necrosis enzimática. Ya se me está acabando las pilas ya. Y ahora. Entonces, ¿qué viene a ser la necrosis grasa? La grasa, como ustedes pueden ver, tiene unos tabiques, ¿no? Este es el núcleo, porque acá en el centro, ¿qué cosa va a haber? Triglicéridos. Y nosotros, para hacer el procesamiento del tejido que usamos, el silol. Y el silol es un diluyente de la grasa. Por eso acá nosotros vamos a ver esto como si fuesen huecos. Pero en realidad esto debe tener los triglicéridos. Este es el núcleo que está en la parte excéntrica. ¿Ok? Lesión tisular reversible. ¿Qué es esto? ¿Ah? Esteatosis hepática, bien fácil de ver. Esto viene a ser los hepatocitos y esta es la grasa. Entonces, cuando nosotros tenemos una esteatosis hepática, podemos ver que estas son gota grande, gota mediana y gota chica. Puede haber esteatosis hepática a gota pequeña, a gota mediana o a gota grande. Miren los diferentes tipos de esteatosis. Esto es muy fácil de verlo, ¿no? Entonces acá tenemos grasa, mire, esto será a gota grande, a gota mediana y a gota pequeña. La lesión es reversible porque puede regresar a su estado normal. Y bueno, venimos a ver acá las lesiones adaptativas, ¿no es cierto? Cuando es necrosis ya no es adaptativa, porque se va a producir la muerte del tejido. En cambio acá se va a adaptar, eso es lo que le decía, ¿no? Porque te pones un zapato muy ajustado, te viene una ampolla y después de la ampolla te viene un callo. Atrofia uterina. Claro, lo que sea. ¿Y qué tiene que ver eso? Esa es la atrofia, porque viene el útero, lo que yo te preguntaba antes, que el útero puede involucionar, pero no se pone atrófico en cuanto a su tamaño, sino es a la formación de esas glándulas, que las glándulas del endometrio pueden ser de dos tipos. Las glándulas pueden ser de tipo proliferativo y de tipo secretor. Entonces, cuando tiene la atrofia uterina, la característica principal va a ser estas formaciones quísticas del endometrio. Entonces, tú por esto, no por el tamaño del útero, vas a decir que es atrófico, sino porque el endometrio se forma así, en forma quística. Entonces, esto quiere decir que ya no hay funcionamiento estrogénico. Eso es lo principal. Pero no es que, miren, por ejemplo, es diferente a esto, ¿no? Acá yo voy a tener un endometrio de tipo proliferativo. Miren. Acá serían de tipo atrófico. La comparación, mira. No es por el tamaño del útero. Y cuando estábamos hablando antes, estábamos hablando de la disminución del volumen. ¿Pero toda atrofia no ocasiona disminución de volumen? No, es que, por ejemplo, ¿el útero por qué está constituido? Por fibras musculares. No. ¿El útero? El útero tiene varios componentes. Primero, el miometrio, tiene el cuello uterino cervix. y va a tener la parte del cuerpo del útero. Cuando yo hablo del cuerpo del útero, la cavidad uterina está tapizada por el endometrio. Y lo que se pone atrófico no es el útero, sino es el endometrio. Por eso se llama atrofia endometrial. ¿Te das cuenta? En cambio, si yo tuviese un útero pequeño, se llama útero infantil. Eso es incompatible, por ejemplo, para la gestación. Cuando el útero es pequeñito se llama útero infantil. Pero cuando vemos esto se llama endometrio de tipo atrófico, cuando hay la dilatación de las glándulas. Y por eso está el nombre, mira, endometrio, atrofia endometrial, no es atrofia uterina. Esto sería de tipo secretor, de tipo atrófico, y acá vamos a tener, ¿qué dice acá? Atrofia, ¿no? Sí. Y atrofia. O sea, cuando ven ustedes estas formaciones quísticas y un contenido, de frente dicen esto es un endometrio de tipo atrófico.
no vayan a poner útero atrófico, porque el útero atrófico es igual al útero infantil. Perdón. Ya. Por ejemplo, acá tenemos metaplasia endometrial. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio de un epitelio o de un tejido por otro. Por ejemplo, el ejemplo que le puse, si yo le golpeo todos los días o la señorita se choca el brazo todos los días con algo, entonces el músculo se transforma en hueso. Entonces, ese cambio es un cambio de metaplasia. Metaplasia. En el cuello uterino puede haber una metaplasia, porque el epitelio va a ser un epitelio policertificado, plano, no queratinizado. Y cuando hay un útero, por ejemplo, de una persona mayor que va a vencerse el piso de la pelvis, hay una distopia uterina, o sea, que el cuello uterino sale por la vagina, entonces se llama un prolapso. Y ahí va a haber el cambio del epitelio, en vez de que sea un epitelio policertificado plano, no queratinizado, se convierte en un epitelio policertificado plano queratinizado. Eso es solamente del cuello uterino, no vas a poner una metaplasia uterina. ¿Te das cuenta? La próstata es un órgano que se encuentra casi por debajo del cuello vesical, en donde la característica principal ya va a tener unas células cúbicas y aparte de esas células cúbicas va a tener unos cuerpos calcáreos, acá vamos a ver posteriormente. Y cuando estas formaciones glandulares se dilatan, como están viendo acá, se va a llamar una hiperplasia prostática. Se dice que la hiperplasia prostática es muy frecuente en el hombre, sobre todo en el hombre que pasa los 50 años. Nosotros tenemos varios métodos para hacer el diagnóstico de la próstata. Uno es por medio del tracto rectal, o sea, la parte clínica, por parte de una ecografía transrectal, y la otra viene a ser por el dosaje del PSA. Por si acaso, el PSA no es bueno para detectar cáncer. El PSA lo que te indica es masa prostática, o sea, el tejido prostático. Lo que es bueno el PSA es para el seguimiento de un cáncer de próstata, para ver si ha tenido metástasis o no ha tenido metástasis. Doctor, disculpe, a través del TAC, de la ecografía dice que se puede determinar la hiperplasia. Claro. ¿No sería a través de una biopsia? Porque No. La confirmación es por medio de la biopsia. Yo clínicamente le puedo decir, por ejemplo, a una persona, usted tiene un tumor de mama, pero el tumor puede ser benigno o puede ser maligno. En esto también yo le puedo decir, usted tiene un crecimiento de la próstata que puede ser compatible con hiperplasia prostática. Hay que hacerle una biopsia para poder saber si en realidad es una hiperplasia o si va a ser un cáncer de próstata. En la actualidad, el cáncer de próstata ya no es tan temible como antes. Perdón un ratito, ¿ya? la pregunta era, porque normalmente la próstata se puede haber una hiperplasia o puede haber una hipertrofia. En este caso, Claro. usted, ¿cómo determinaríamos? Por lo general, cuando es hiperplasia, es el tamaño muy grande. Buenas tardes, habla el doctor Ángeles. Como también he estado llamando. A ver, por favor, ya, gracias. Hiperplasia es cuando es grande, ¿no? Y la... Hiperplasia en ese momento de células. Todo bien, eso es una hiperplasia. Aló, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Ah? Hola, Nani, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Vas a ver el agrandamiento de la próstata, El volumen en general. o vas a ver una atrofia, una próstata chica, pero el problema es tanto en la hiperplasia como en la hipertrofia, que por el centro de la próstata pasa la uretra prostática. Entonces, si crece, el tejido va a crecer y va a ocluir la luz de la uretra prostática. Si esto se achica, también va a producir la obstrucción. O sea que uno u otro, el síntoma principal va a ser la alteración y la micción.
Cuando tú agarras y sacas una próstata, lo primero que tienes que hacer es pesarla. ¿Para qué la pesas? Porque si pesa por encima de los 90 gramos, ya va a ser una hiperplasia prostática. Cuando pesa menos de 60, va a ser una hipotrofia prostática. Entonces, eso es la diferencia en cuanto al tamaño. Cuando tú haces una biopsia... ¿No es hasta 20 gramos, disculpe, doctor? Depende de los sitios. Por ejemplo, nosotros en el hospital trabajamos con 30, ya en otros trabajan con 40. Y lo más exacto que te va a hacer es determinar la orina residual. Entonces, con la orina residual tú vas a ver el volumen y la cantidad de orina que vas a poder tener en la vejiga por el proceso obstructivo. Y el proceso obstructivo no solamente queda ahí en que vas a tener una orina residual, sino que esa orina va a haber un remanso a nivel de riñón. Y cuando hay ese remanso a nivel de riñón, lo que te va a producir es una insuficiencia renal aguda o crónica. Ese es el problema. Antes se le daba mucho valor a que si era hiperplasia o hipertrofia. Ahora lo más importante es determinar si estas hiperplasias ya tienen focos de cáncer. Y en la actualidad el cáncer de próstata es igual detectarlo o no detectarlo, porque se ha visto pacientes que sin tratamiento tienen un tiempo de sobrevida igual o más que los pacientes que le dan tratamiento. Incluso lo que hay que cuidar es que no haga metástasis, porque el cáncer de próstata da mucha metástasis a nivel de la columna y de la cintura pélvica. ¿Okay? Entonces, la otra cosa importante, estas son las formaciones calcáreas. Ustedes van a ver que las formaciones de las glándulas prostáticas tienen como unas astas de venado. Esto es patognomónico en la hiperplasia glandular de próstata. Y la parte que está acá es la parte estromática, es un tejido muscular, es un músculo liso. Acá miren, por ejemplo, ¿qué es esto? Es una hiperplasia prostática. Aquí están los cuerpos calcáreos y miren cómo tiene las astas de venado. Cuando nosotros vemos el cáncer de próstata, se va a ver glándulas muy pequeñas y básicamente no va a haber lo que se llama la membrana basal. Esta es la formación calcárea, miren. O calcaforito también se le llama. Bueno, nos quedamos acá. Y las láminas para revisar, mejor vemos eso, ¿ya? ¿Se va a dar limpieza? Me imagino que sí.